Buenas, soy Diego Santana Batista y estoy acompañado de Víctor Guillén Peña y Diego González Martín. Nosotros nos vamos a encargar de explicar el capítulo 14, que son los tipos especiales de buques. En los buques de carga combinada, en cuanto a rasgos generales, para empezar hay que saber que las cargas petroleras y graneleras no se deben transportar simultáneamente. Además, hay que prestar atención al contenido gaseoso de los tanques laterales cuando el buque está descargando minerales, ya que los mamparos dañados pueden provocar mezclas inflamables de gas en la bodega. Asimismo, puede haber una o dos quillas de cajón equipadas con carretillas para facilitar el acceso al personal y equipos. Por otro lado, puede haber espacios que carezcan de oxígeno, lo cual hay que ventilar y revisar. Si hablamos de los tipos de buques de carga combinada, existen dos. Los buques OVO, que son buques que transportan su peso muerto completo cuando opera como mineralero. También está diseñado para cargar otro tipo de carga seca a granel, como puede ser granos o carbón. En los barcos más modernos, el área de carga está rodeada de tanques laterales, que se usan exclusivamente para lastre y tanques de doble fondo y espacio vacío. Las escotillas son corredizas y tienen unos cierres herméticos especiales. En los buques OVO, estos transportan su peso muerto completo cuando operan como petroleros y también cuando transportan alta concentración de minerales. Este buque no fue pensado para la carga a granel y con la incorporación de los requerimientos de doble casco para el transporte de hidrocarburos se dejó de construir. Los minerales se sitúan en las bodegas centrales y las escotillas son similares a los OVO. Respecto a la pérdida de estabilidad, debido al ancho de la viga y al tamaño de las bodegas, la gran superficie libre que hay en los tanques a medio llenar, es decir, que no se llenan hasta la hora sola, permiten un movimiento del líquido que puede derivar tanto a la pérdida de la estabilidad como el movimiento oscilatorio de la carga dentro del tanque, lo cual provoca un golpeteo. Se deberá tener especial cuidado al cargar o descargar carga líquida para que se mantenga dentro de los límites seguros, si no, habrá un cambio en las coras. Para prevenirlo, hay unos requisitos gubernamentales que hay que seguir sus instrucciones, que son unas cantidades máximas o mínimas de carga. Si se produjera una pérdida de estabilidad durante la carga o descarga, se debe detener todas las operaciones de carga, lastre y del tanque de combustible, y sería prudente desconectar las mangueras o brazos de carga. Consecuentemente, habrá que realizar un plan de reestructura del buque. Entendemos por sloshing el movimiento de líquidos que se producen dentro de una bodega cuando el buque está balanceado o inclinado longitudinalmente. Este puede producir un daño estructural causado por el impacto del líquido contra el costado del barco o los mamparos y una bruma con carga electrostática en el área de sondeo de las bodegas que están parcialmente llenas con una mezcla de hidrocarburos y agua. Si hablamos de la tensión longitudinal, se debe tener en cuenta la distribución del peso a lo largo del barco, teniendo en consideración la potencia longitudinal. En cuanto a la ventilación, las tuberías de ventilación de las bodegas de cargas pueden desembocar ya sea salidas de venteo individuales que expulsan vapor de hidrocarburos a través de una chimenea ubicada a una altura prudente sobre la cubierta, o a un sistema de tuberías de gas inerte. Con el mal temporal hay riesgo de que entre agua por los tubos, para ello habrá que usar tuberías en codo, en U o una válvula especial. Hay que tener en cuenta la revisión de los desagües en todas las tuberías para respirar antes de cargar el buque. También tener en cuenta que con el calor la carga se expande. El gas inerte es un gas no reactivo bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Se debe tener en cuenta algunos aspectos específicos para los buques de carga combinada. Los tanques a medio llenar, lastre limpio o sucio podría provocar electricidad estática. En caso de fuga, se pueden crear bolsas de gas que por la compleja estructura será difícil de dispersar. Y por último, para los tanques de slop hay que mantener una presión mínima de 10 metros de columnas de agua y verificar cada 2 días como máximo que el oxígeno de los tanques no exceda el 8% por volumen, salvo cuando se está purgando o reinertizando los tanques slop. Los mismos deben estar aislados de la tubería de gas inerte. Respecto a las tapas de escotillas, encontramos una breve información al principio, en donde se dice que las escotillas de los buques de carga combinada son mucho más grandes que las de los buques tanques petroleros, pero estas deben permanecer a prueba de gas y líquido en todo momento durante el transporte de hidrocarburos. Dentro de este apartado de las escotillas tenemos que tener en cuenta diferentes puntos. En primer lugar, se debe prestar atención a los dispositivos de cierre, como puede ser el ajuste regular y la lubricación de las roscas de los tornillos. A continuación, se debe realizar las juntas de la tapa para comprobar que no haya fugas de gas cuando se carga el compartimento con carga líquida. A su vez, se debe anotar toda fuga gaseosa o líquida
que no se pueda detener, para así ajustar los dispositivos de cierre. Para ello, se podría arreglar el cierre utilizando cinta de refuerzo o compuesto. Estos buques de carga combinada utilizan caucho sintético para el sellado de escotilla y siempre que se pueda, se debería hacer una comprobación del mismo. Por último, dentro de este apartado se encuentran las brazolas de las escotillas. Debido a su altura, al llenarse parcialmente y completar una carga líquida, es posible que todas las aberturas de la cubierta principal a las bodegas de carga tengan que soportar una presión positiva. Por tanto, es fundamental que todos los cierres y juntas de las tapas de los tanques, escotillas de acceso, etc., tengan un cierre a prueba de hidrocarburos y gas. Lavado del tanque. En relación a este tema tenemos dos diferentes aspectos, el transporte de hidrocarburos y el transporte de los no hidrocarburos. Tal y como indica el título, se entiende por ello la limpieza de los mismos, en donde se tiene que saber que no se puede utilizar las bodegas de cargas como tanques slop, debido al riesgo de sloshing, ya explicado anteriormente. Asimismo, tampoco se deberá efectuar la descarga de bodegas de lastre sucio cuando el barco esté inclinado. Además, nunca se puede abrir las tapas de las escotillas hasta que la bodega se encuentre libre de gas. Acerca del transporte de carga, que no sea hidrocarburos, es primordial que todas las bodegas y tanques de carga que no sean los tanques slop estén libres de residuos de hidrocarburos y queden limpios para a continuación ventilarlos hasta el punto en que queden libres de gas. Finalmente se realizará una inspección interna para comprobar que esté todo correcto y en orden. Antes de que un buque de carga combinada opere como buque granelero, se debe hacer todo lo posible para efectuar la descarga en tierra. Para a continuación, limpiar los tanques vacíos e inertizar antes de la carga. Sin embargo, en el caso de que no se pueda realizar, se deben tomar los siguientes recaudos. En primer lugar, se deben recolectar todos los residuos contaminantes. A su vez, las bridas ciegas y otras formas de cierre aprobadas deben estar incluidas en las tuberías. Así pues, se debe purgar el tanque slop con gas inerte y mantener una presión positiva. Por otra parte, hay que tener en cuenta que nunca se debe utilizar dióxido de carbono en forma líquida para proveer gas inerte al vacío del tanque slop sucio, debido a la generación de carga electrostática. Siempre que el tanque esté inertizado, se debe manipular los residuos contaminantes para así evitar la caída libre de los residuos en el tanque receptor. Antes de efectuar una carga seca a granel, se deberán limpiar los espacios en los que previamente se transportó hidrocarburos. Una vez terminada dicha limpieza de todo el tanque, ya hablaba previamente, se debe verificar diariamente que no haya gases de hidrocarburos en todas las bodegas de carga vacías, tanques de doble fondo vacíos, tanques de lastre, etc. Si transcurren 14 días y dentro de este periodo no se detectan gases de hidrocarburos, se debe disminuir la frecuencia a 2 días, exceptuando el paso por áreas en temperaturas de mar o aire más altas. Para terminar, en el caso de que se detectaran gases de hidrocarburos durante un viaje, el espacio se deberá ventilar con aire. Y si no se logran controlar dichos gases, se procede a inertizar el espacio y deberá permanecer en esas condiciones hasta que lo pueda limpiar nuevamente. Buques LPG que transportan productos derivados del petróleo. Como el mismo título indica, estos buques están habilitados para transportar derivados del petróleo como nafta ligera, combustible pesado, etc. Para identificar el tipo de carga que se puede transportar, existe el certificado de buen estado, aunque también existen reglas específicas, según MARPOL Anexo 2, para los derivados del petróleo clasificados como sustancias nocivas líquidas. En cuanto a los productos a cargar, el capitán debe tener las especificaciones de la carga, como la calidad, el riesgo de dejar residuos, el color, la gravedad específica y otras propiedades químicas. Como ejemplos de posibles problemas en operaciones con derivados del petróleo, tenemos 3 casos. Derivados de nafta, que pueden tener un efecto grave de corrosión en mangueras sintéticas flexibles, por lo tanto, se deben utilizar carretes metálicos en las posibles áreas afectadas. Vapor de derivados del petróleo, que, mezclados con impurezas del gas inerte, pueden corroer la parte interior sintética de las válvulas de seguridad, pudiendo abrirse a presiones relativamente bajas. Para evitar esto, se deben realizar inspecciones regulares para no comprometer la seguridad de los tanques. Derivados del pentano de baja densidad. En el traspaso al buque, las juntas se pueden congelar, por lo tanto, se deben utilizar juntas compatibles con el producto. En las preparaciones previas a la carga, se deben considerar varios puntos. Inspeccionar a fondo un sistema de barrido y testear las bombas portátiles con agua fresca si fuera necesario en los buques.
Además, mantener una presión positiva en la parte de manejo de la bomba con aire o nitrógeno durante el proceso de carga. Aislar totalmente la sala de compresión de carga del sistema de carga, así como utilizar gas inerte suficientemente seco para evitar residuos de agua. Esto es importante sobre todo con los derivados de pentano, donde si se mezcla con agua forma un producto tóxico. Prevenir el paso de vapores de hidrocarburo a la sala de bombas o al gas inerte, mediante el sellado de cubierta o algún mecanismo similar. Y por último, es importante recordar que todos los tanques del buque deben estar inertizados antes de llegar al puerto de carga. En cuanto a la carga, se deben tomar muestras previas a las operaciones y durante las mismas. Es muy importante. A continuación, dentro de los procedimientos de carga, transporte y descarga, hay que tener en cuenta varias condiciones. Se deben mantener las bodegas y espacios adyacentes a los tanques inertizados durante todo el transporte. Se deben inspeccionar regularmente las tuberías de ventilación por el riesgo de condensación de vapores de productos del petróleo. Así, se debe controlar la potencia utilizada en las bombas de carga cuando se opere con productos derivados del petróleo de alta densidad. Y por último, durante la descarga, se debe mantener una presión positiva con gas inerte y efectuar un barrido eficaz para optimizar la operación. En el caso especial de la carga de Pentano Plus y nafta, algunos terminales permiten esta operación en tanques con vapor de propano o butano, pero siempre y cuando estén a temperatura y presión atmosférica ambiente. Como último proceso, se encuentran los procedimientos de cambio o limpieza del tanque. Estos procedimientos deben ser estrictos en cuanto al ingreso del tanque y poseer con el equipo adecuado de protección para el personal, sobre todo máscaras de aire comprimido, ya que la atmósfera está inertizada, por lo tanto no podremos respirar regularmente. Aparte de esto, se debe monitorear la atmósfera continuamente. Además, se debe inspeccionar las bombas de cámara y tuberías para evitar restos de productos de petróleo atrapados. Y por último, el uso de una ventilación eficiente en tuberías pequeñas, sobre todo en los sistemas de barrido, para prevenir la contaminación de la carga. Y esta ha sido la presentación sobre el capítulo 14. Muchas gracias por atender.